Buenas noches para toda la gente que nos acompaña en la noche de hoy aquí en La Voz del Más Allá. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos muy contentos de que una noche más estés aquí con nosotros y de que, pues bueno, hayas estado durante ya bastantes programas. Este es el número 338 y lo estamos celebrando muy padre porque ya casi vamos a llegar a los 11,000 suscriptores. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno que siempre están aquí con nosotros. Y pues bueno, hoy, como todos los programas, tenemos unas historias increíbles que les vamos a narrar. Gracias de verdad a toda la gente que siempre nos hace el gran favor de estarnos mandando sus historias. Y pues bueno, la noche de hoy no es la excepción porque hay unas que les vamos a narrar muy buenas. Así que a toda la gente, como ya es costumbre, le pedimos que se suscriba aquí al canal. Estamos como Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Suscríbase, activa la campanita y también a toda la gente decirle que si nos puedes regalar un like, eso nos hace bastante bien aquí bajo esta publicación. Aquí está el like y también pueden compartir esta transmisión ahí en sus redes sociales. También nos hace bastante bien. De verdad, muchas gracias a todos ustedes, a la gente que ya está conectada, al tío Jando, a mi buen amigo Luis, a papás Tobis, a Male, Adrianita Monsiváis, también le mandamos un gran saludo. El tío Jando, que ya se está recuperando, ya lo operaron de su mano, le mando un gran saludo al tío Jando. Y pues bueno, señores, hoy tenemos muy buenas historias. Recuerda que también nos puedes estar siguiendo en mis redes sociales. Estamos como Rubén Flores 97.7, tanto en TikTok como en Instagram, estamos así. Ahí también puedes empezar a seguirnos y eso ahí te vamos a estar avisando, pero también estamos subiendo algunas historias tanto a TikTok como al Facebook. En el Face estamos subiendo programas completos en Rubén Flores 97.7, ahí para que te suscribas también, ¿vale? Así que, señores, bienvenidos. Vamos a iniciar con la primera historia de la noche, así que espero que te quedes a lo largo de este programa. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Esta historia la contaba un anciano que le gustaba mucho ir a nuestra casa a tomar café y a charlar con el abuelo. Decía él que en su época el servicio sanitario era una letrina y por ende quedaba a las afueras de la casa para que no contaminara el lugar. Una noche fue a visitarlo un amigo, pero la letrina estaba dañada ya que se había rebosado por la creciente de un pequeño río y el agua había subido por la letrina, así que estaba cerrada mientras volvían a hacer la cavidad donde iba a ir la materia fecal. Pero el amigo andaba mal del estómago y quería salir a la letrina. El señor le dijo que lo mejor era que fuera al monte, ya que esa letrina no estaba en uso. Pero él, un hombre bastante hosco, le dijo que iba para la letrina y que ni el diablo lo podría detener. Así que el personaje entró en la letrina y no volvió a salir. Después de que había pasado cosa de 1 o 2 horas, el hombre fue a ver qué pasaba. Tocó la puerta varias veces, pero nadie contestaba. Así que a pesar de parecer maleducado, abrió la puerta y el hombre estaba sentado en la letrina, pero muerto. No sabe él por qué, simplemente murió. Él dio aviso a los familiares para que vinieran por el cadáver. Subieron así con la policía para que hicieran un levantamiento y descubrieron que no había sido un asesinato o algo diferente. No se sabe el por qué, simplemente murió. Esa letrina no se pudo volver a usar porque quien entraba allí escuchaba el pedido de auxilio de aquel hombre, un grito lastimero que decía que por favor lo sacaran de ese lugar, como si estuviese dentro de la misma letrina. ¿Qué pudo haber pasado con aquel personaje? Nadie lo sabe. De lo que sí estaba seguro el hombre que le contaba esto a mi abuelo es que las palabras tienen poder y hay que saber qué es lo que se dice. Dice él que a lo mejor el alma de aquel hombre quedó atrapada en aquella letrina por haber desafiado al diablo. Se construyó otra letrina y aquella se dejó abandonada. La letrina del diablo le decían las personas que vivían en aquella casa. Con los años llegaron los servicios sanitarios dentro de las casas y las letrinas pasaron a ser cosa del pasado. Pero el lugar donde quedaba aquella aún siguen escuchándose esos gritos lastimeros. Aquel hombre quiso desafiar al diablo y lo pagó muy caro. Gracias a Josué por mandarnos esta historia, que nos la manda desde Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos más historias que son foráneas, más historias que vienen de
de Colombia, unas que nos mandaron de Venezuela. De verdad, muchas gracias a la gente que siempre nos hace el gran favor de escribirnos y de mandarnos sus historias. Muchas gracias, muchachos. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Estamos como Rubén Flores 97 y en Facebook estamos como Rubén Flores 97.7 para que nos empiecen a seguir, ¿ok? Vamos con la siguiente historia. Esta historia la contó mi hermano, que la vivió él cuando fue sacerdote en un pueblito muy pequeño, por allá en medio de la montaña. Eran unas cuantas casas de personas humildes y trabajadoras, muy creyentes de Dios, pero también temerosos de otros elementos o seres oscuros e inexplicables. Él vivía una vida tranquila en aquel pueblito, se sentía satisfactoria y se regocijaba el alma, porque entendía que allí era el lugar donde podía ayudar como un siervo de Dios. Cuenta que una noche, mientras dormía, una pareja de esposos llegó con su niña de unos 6 años preocupados porque tenía un arañazo en el brazo y aseguraban ellos que esto lo había hecho un duende malvado que quería llevarse a la niña. Y para muestra de ello, le mostraban que su cabellera estaba con 2 lindas trenzas que la mamá aseguraba que ella no la había hecho. Se las había hecho el duende como marca de que se la iba a llevar. Como sacerdote, no podía dar crédito a lo que estaba escuchando y les decía que esas cosas no pasaban, que esas cosas no existían, pero los padres aseguraban que sí, y la niña decía que era verdad, que el duende era un personaje pequeño, casi como un muñeco, pero su cara era de un viejito con un sombrerito de paja. Cuando él quiso empezar a hacerle las trenzas, ella le dijo que no quería, y en ese momento fue que la arañó el brazo, pero fue cuestión de segundos para que las trenzas ya estuvieran hechas en su cabeza, y aunque la madre quiso desbaratarlas muchas veces, no fue capaz. Las trenzas volvían a su lugar. Querían que él las protegiera, pero él, por su fe y su creencia, no podía entender que eso ocurriera o que aquel personaje, el tal duende, existiera. Aún así, las dejó allí más porque veía que donde había arañado a la niña se estaba infectando. Le recomendó ir al médico, que más que médico era un curandero porque allí no había llegado el sistema de salud. Pero los padres y la misma niña dijeron que si salían fuera de la iglesia, aquel duende se las llevaría. Como pudo, los acomodó en una pequeña habitación que había contigua a la de él. No habían pasado 10 minutos después de que se acostaron cuando la niña dio un grito aterrada. Mi hermano corrió y vio que tenía otro pequeño arañazo en ese brazo. Para esto, entra el sacristán y le dice: «Señor cura, alguien ha entrado a la iglesia». El sacristán sabía de la familia que había entrado porque él dormía en una pequeña habitación que había al lado del campanario, pero esto pasaba muchas veces, así que no se había preocupado. Después de esto dice que entró otro personaje que, aunque escuchó sus pasos y su respiración fuerte, no pudo verlo. Él llevó al sacristán a un lado y le explicó lo que estaba pasando. «Señor sacerdote, no se preocupe por eso tiene pronta solución». Él no podía entender lo que el sacristán decía y le dijo que me habla. El sacristán fue hasta su pequeña habitación y le dijo que ese libro lo había dejado el sacerdote viejo que antes vivía en ese pueblo y que ahí encontraría la solución. Claro que era una historia bastante extraña y descabellada para él como sacerdote. Aún así abrió el libro, que estaba escrito a mano por el mismo sacerdote, y encontró en la parte donde hablaba cómo espantar los duendes cuando se quieren llevar a una niña, porque especificaba precisamente que era a las niñas. Si el duende ya le había realizado trenzas, la única solución era cortárselas y, de ser posible, raparla por completo, pero debían también marcharse del lugar porque cuando volviese a crecer el cabello, el duende volvería por ella. Él no podía creer lo que estaba leyendo. Aún así le dijo a los padres lo que había que hacer. Ellos lo aceptaron sin chistar, al igual que la niña, que era la que él pensó que pondría algún reparo. Se le cortó el cabello de tajo, cabello que él guardó en la iglesia. La familia durmió esa noche ahí y al amanecer subieron por sus cosas y se marcharon del pueblo. Pero la historia de mi hermano sacerdote continúa, porque él leyó todo aquel libro y es ahí donde lo que leía iba en contra de su fe.
Decía en ese libro cómo espantar el demonio, cómo hacer encierros para que no entraran las brujas, cómo realizar exorcismos sin temor a que estos espíritus entraran en el sacerdote o en otras personas. Mi hermano vivió situaciones extrañas que pudo salvar con aquel libro que decía específicamente que cuando se fuera debía quedar en aquella iglesia porque en ese lugar había criaturas que había que combatir. En alguna ocasión les contaré otra de estas aventuras que vivió mi hermano en aquel pueblo, pero eso ya será para otra ocasión. Gracias por leer mi historia, saludos desde Venezuela. Muchas gracias, Cristian, por tu historia. Te mandamos un gran saludo aquí desde San Luis Potosí. Gracias por estar con nosotros en esta gran noche. Muchas gracias. Y pues bueno, para toda la gente que nos está viendo, les mandamos un gran saludo. A toda la gente que está con nosotros desde temprano, les mandamos un gran saludo desde que nos conectamos. Por aquí tenemos algunos mensajes que nos hicieron llegar a las diferentes redes sociales que tenemos para todos ustedes. Ok. De llegar esto. Vamos a ver. Mira, ayer tuvimos programa también. Tuvimos un muy buen programa, espero que también lo puedan ver, el 337. Mira, saluditos para Carmelo Fraga. Buenas noches, Rubén. Salúdame a Sandra de parte de Carmelo, que siempre estamos al pendiente de tu programa. Muchas gracias. Enrique Gómez, buenas noches, saludos cordiales, gracias. Verónica Holguín dice, linda noche desde Pavón. Pues saludos para don José Manuel Mejía. Gracias. Saludos a mi esposa Eli desde Valle de Cactus. Saluditos, muchas gracias. Qué bueno que nos están acompañando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche de La Voz del Más Allá. J. Valenzuela, saludos. Al tío Jando también le mandamos saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir con el siguiente relato. Continuamos con más. Mi pequeña llegó a casa con aquella muñeca. Una simple muñeca sucia y raída que había encontrado en la basura, con su torso de pasta y sus brazos y manos de tela. Me rogó que se la lavara ya que la quería tener. Le parecía hermosa, le había puesto nombre y todo. Se llamaría Eula. A ella le encantaba esa muñeca. Cuando cedí a su pretensión, saltaba y brincaba de felicidad. Mi pequeña en ese entonces tenía unos 7 años más o menos. Llevé la muñeca con mis propias manos a lavarla. No quise echarla con las demás ropa en la lavadora porque no sabía dónde había podido estar y qué tanta suciedad tendría cuando estuvo realmente limpia. Su rostro era otro. Su torso estaba raído y manchado y sus brazos y pies también. Y en verdad era una muñeca vieja, muy vieja, por lo que se veía, pero mi pequeña estaba feliz. Casi no deja que se seque para llevarla a su habitación. La primera noche que mi hija la llevó a su habitación, algo extraño pasó en casa. Cuando llegó la noche, toda la casa se llenó de un olor nauseabundo, un olor penetrante que me hizo recorrer toda la casa buscando de dónde provenía aquel mal olor. Olor que me dirigió directamente a la habitación de mi pequeña y, como sabía que allí no había nada que pudiera podrirse, de inmediato lo asocié con la muñeca, así que le dije a la pequeña que había que sacarla, pero ella dijo que no, que quería dormir con ella. El sexto sentido de madre siempre te hace sentir cosas que, aunque no puedas verlas, te ponen alerta. Entonces le dije a la niña que si quería quedarse con esa muñeca, tenía que dormir conmigo en la cama, ya que mi esposo estaba de viaje. No había ningún problema con esto, y la niña en realidad le gustaba dormir conmigo. Solo que la dejamos en su habitación para darle seguridad. Ella feliz porque iba a estar con su muñeca y además con su madre. Debo confesar que era un olor inaguantable. Aún así quise tener a la pequeña cerca, aunque tuviese que aguantarme el mal olor. Ella estuvo hablando bastante rato con Eula, como la llamaba, pero al final se quedó dormida. Yo estuve cosa de media hora después de que sentí que la niña se durmió, pensando y sintiendo aquel olor en el ambiente. Algo de ese pequeño juguete no me gustaba. Después de mucho pensarlo, decidí que lo mejor era deshacerme de ella mientras la niña dormía, pero algo
que me desconcertó fue que al mirar a mi pequeña y a la muñeca, no había una niña y una muñeca. Las dos eran mi pequeña. Al unísono, las dos abrieron los ojos y me preguntaron: mami, ¿a dónde vas? No podía creer lo que veía en mis ojos. ¿Cómo identificar cuál era mi niña y cuál era la malvada muñeca? Porque en ese momento ya estaba convencida de que eso que había recogido mi pequeña, el de la basura, era un ser demoníaco. Para no asustar a la niña, porque sabía que una de las dos era ella, le dije que simplemente iba a la cocina por un vaso de agua. La casa era pequeña y para hacer ese recorrido me demoraba unos cuantos pasos, pero fue el recorrido más tenebroso y eterno que he hecho en toda mi vida, sin saber lo que iba a hacer, sin saber lo que estaba pasando y cómo proteger a mi pequeña de eso que había con ella en la habitación. Volví con el vaso de agua y en ese momento vi a mi pequeña y a la muñeca. Pero qué horror, que la muñeca me habló y me dijo: mami, ya volviste. Sentí como si mi alma se hubiese salido del cuerpo. ¿Qué era aquello que yo estaba viendo? ¿La niña era la muñeca o simplemente la muñeca me estaba engañando? Volví a la cama. No saben ustedes la opresión que yo sentía en el corazón. Tenía que pasar la noche con mi pequeña y esperar al día para que aquella muñeca perdiera ese poder que la hacía ser mi hija o la hacía ser muñeca al amanecer. La niña se despertó temprano en busca del desayuno, ya que le gustaba comer a primera hora. Mientras lo hacía, llevaba la muñeca bajo el brazo. No la dejó para nada, pero yo estaba muy pendiente como un animal que acecha a su presa. En el momento que la dejara, la quemaría efectivamente. Cuando llevé a la niña a ducharse, dejó la muñeca afuera y yo, sin más, la quemé. Cuando salió, preguntó por ella y le dije que no sabía dónde estaba. La buscamos por aquí, por allá, lloró todo ese resto del día, pero en la noche ya se había calmado un poco. Le dije que le regalaría una igual, que no se preocupara. Esa noche, igual para consolarla, y aún mi esposo no llegaba, le dije que durmiera en mi cama. Muy pronto nos quedamos dormidas, más que nada porque yo estaba muy cansada. La noche anterior no había podido dormir, como siempre. Me desperté pasada la medianoche y sentí que iba a morir de desespero y de terror. Al lado mío no estaba mi pequeña, estaba esa muñeca. Me senté de inmediato en la cama, pero esa muñeca volvió a ser mi niña. Me dijo: mamá, ¿vas a la cocina? Le respondí que no, que simplemente me había despertado, pero que nos volviéramos a dormir. Esa noche, después de haber despertado y ver aquello, dormí poco y soñé con ese endemoniado juguete que mi niña había llevado a la casa. Pero al amanecer, todo era normalidad. Mi niña siguió en su normalidad y nunca más volví a verla como la muñeca. Esta es una experiencia que llevo grabada en mi memoria porque no sé lo que en realidad guardaba ese endemoniado juguete. Gracias. Gracias, de verdad, a toda la gente que siempre nos está mandando sus historias. Muchas gracias para todos ustedes. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como Rubén Flores 97, tanto en Instagram como en TikTok estamos. Y también, muchachos, estamos en Facebook como Rubén Flores 97.7, así nos pueden encontrar, ¿ok? Y pues bueno, vamos con el siguiente relato, muchachos, así que no le cambie. Lo vi a la distancia. Estaba agachado al lado de un gran árbol y parecía comer algo. El suelo estaba completamente mojado. Al acercarme más, pude ver que lo que hacía era sacar gusanos de la tierra y comer. Era un hombre de aspecto deplorable, sucio. Sentí pesar por lo que se veía. Tal vez no tenía con qué comer y por eso se alimentaba de aquellos animales. Así que sin más, me le acerqué y le pregunté por qué hacía eso. Pero qué horror cuando él me volteó a mirar. Su cara no era la de un hombre, más bien parecía la de un animal, como si fuese un cerdo o algo así. Al darse cuenta de que lo había descubierto, simplemente dio un ronquido que, al igual que su cara, era más de un animal que de una persona. Asombrado pude ver cómo se convirtió en eso que nosotros llamábamos cerdos de monte y empezó a correr por entre los arbustos. Se fue haciendo ese ruido tan peculiar de los cerdos y dejándome allí parado, sin saber lo que había visto o con lo que me había encontrado.
Esa transformación me causó un terror terrible. No podía creer lo que veía en mis ojos. Sentí como mi saliva se hizo pesada y mi respiración agitada. En verdad estaba muy asustado y sentía cómo mi corazón palpitaba hasta el punto de querer salirse de mi pecho. Cuando uno lo cuenta en palabras se siente algo simple, pero verlo es algo que no se puede describir lo que te hace sentir. Eso fue lo que viví aquella tarde, y debo confesar que cada que me encontraba un cerdo salvaje de aquellos, siempre pensaba que era uno de esos hombres o uno de esos seres que me encontré esa vez en el camino. Y desde entonces quedé marcado para siempre pensando que hay cosas en este mundo que no podemos explicarnos. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros. Vamos a ver por aquí. Por aquí teníamos más historias que nos habían mandado. Gracias de verdad a toda la gente que está con nosotros. Vamos con el siguiente relato, muchachos. Me dice, ¿qué tal, Rubén? ¿Qué tal, espectadores de lo paranormal? En vista de que les gusta el tema paranormal, voy a contarles algo escalofriante que me sucedió hace tiempo. En sí, me han pasado muchas cosas, pero antes de empezar quiero preguntarles algo. ¿Creen en lo paranormal? ¿En qué se puede regresar de la muerte? Las cosas paranormales se pueden manifestar de diferentes maneras y no nada más con apariciones o presencias malignas, aunque hay mucho escepticismo, son cosas que mucha gente vivimos día con día y esta es mi historia. Me llamo Delia, radico en Tijuana y desde niña he sido muy abierta a las cosas venidas de otras dimensiones ya que me han sucedido muchas de ellas. A una edad muy chica empecé con amigos imaginarios. Pero conforme pasó el tiempo se fueron haciendo más fuertes. Ahora soy una mujer de 52 años y desde pequeña a la fecha sigo teniendo ese tipo de don, presenciando sucesos paranormales, puesto que veo seres de otros planos. Al principio no eran muy frecuentes como ahora lo son, y a lo largo de mi vida he tenido también algunos encuentros con la muerte. Cuando tenía 25 años, fui sometida a una cirugía a la cual no resistí y declararon mi muerte clínicamente. En el lapso que estuve muerta, esto fue lo que vi y sentí. En medio de la cirugía mi corazón dejó de latir y empecé a ahogarme, la lengua se me fue hacia adentro, escuchaba a la gente a mi alrededor y tenía mucho frío, sentía que el calor de mi cuerpo se salía desde los pies hasta la cabeza. Mi desesperación se fue haciendo más grande por no poder respirar, los esteortes de la muerte estaban llegando. En medio de mi poca conciencia pedí a Dios que me ayudara para no sentir tanto dolor, porque aunque no lo crean, el frío se volvió un dolor que jamás imaginé sentir al morir. Sentía como mi cuerpo se retorcía, mi carne se estremecía, mientras el dolor de la muerte se apoderaba de todo mi ser. Ese frío por todos los huesos era como hielo recorriéndolos en cada parte de mí, y en medio de todo eso sentí un ligero golpe en mi cabeza. Después, me veía encima de la plancha en el quirófano rodeada de doctores, llena de mangueras, cables y un enorme vendaje en mi vientre. El alma había abandonado mi cuerpo. Miraba todo desde arriba y les decía con desesperación que me vieran, que estaba aquí aún viva, pero ellos no me veían ni me escuchaban y eso era horrible. Desesperante, yo insistía que no estaba muerta. Desde una esquina del quirófano, por la parte de arriba, luego una voz dijo: apaguen todo, anoten la hora del deceso, fue a las 12:05, y se oyó el ruido de la máquina haciendo un constante pitido. Entonces todo se oscureció para mí. Me vi en un túnel donde había una luz al final, después crucé el túnel, pero estaba lleno de manos babosas y frías que salían de todas las direcciones. Al otro lado ya me esperaba mi abuelo y un hermano en una gran fuente muy hermosa. Tiempo atrás habían muerto, ahora estaba con ellos.
A los lados, a los lados de esa fuente se veía un panorama muy diferente. A su izquierda, desierto, y a su derecha bosque, un bosque muy hermoso, lleno de árboles, flores y mucha paz. Todo lo contrario al desierto, ahí se veía desolado, quemado, seco y muerto. Al final del camino todo era un campo muy hermoso. Caminamos los tres hacia la luz. Al llegar era como si emanara de una abertura en la tierra. Esa luz brillante, pero no lastimaba los ojos. Cuando llegamos a ella, una voz preguntó: ¿qué traes en las manos? Miré mis manos y dije: nada. Aquella voz dijo: no es tu hora, no debes de estar aquí. Todavía no has cumplido tu misión, aún no es tu tiempo. Yo contesté: no me quiero ir, me quiero quedar aquí. No puedes quedarte, me dijo de nuevo. Miré a mi hermano a la derecha y cuando volteé a ver a mi abuelo, él metió sus dedos en el hueco de mi garganta y sentí ganas de vomitar. Entonces volví a sentir de nuevo el golpe en la cabeza y el calor regresó a mi cuerpo. Luego gritaron a mi alrededor: conecten todo, la tenemos de nuevo. Me declararon muerta durante 6 minutos y en ese lapso viví todo eso que les conté. Fue una experiencia tan fuerte como no he tenido otra en mi vida. Duré con unas extrañas marcas en los dedos por unos días. Hoy no tengo miedo a la muerte, pero sí al dolor que sentí al morir. Desde entonces mi don se hizo más fuerte, más notable para mí. Antes solo veía muertos, pero ahora los veo, escucho, siento y leo las energías de seres con bajo astral. Puedo cruzar portales en busca de seres detenidos en esa dimensión, perdidos en el más allá. Cuando alguien está a punto de morir, lo presiento también. Distingo entes demoníacos por su olor o seres de luz, y a mis guardianes igual puedo desprender mi alma del cuerpo en sueños astrales. Sé que es difícil de creer, pero hasta recuerdo algunas de mis vidas pasadas. Aún me da miedo. Pero con el paso de los años he aprendido a vivir con ello, aceptando mi don. Dicen que soy una rara. La gente a veces no lo entiende y me trata con indiferencia aunque les ayude. Otros me ven con un poco de miedo porque también sé cuando alguien me quiere hacer daño. Pero puedo hacerlo también incluso sin saber quién es aquel que trata de hacerme mal. Gracias de verdad a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Señores, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias para todos. Les recuerdo que estamos en lo que es las redes sociales. Estamos como Rubén Flores 97 en TikTok y en Instagram. Y también, muchachos, estamos en Facebook como Rubén Flores 97.7. En el Face, ahí subimos programas pasados para que también estén pendientes ahí de la fanpage de Rubén Flores 97.7. También los estamos subiendo para que también puedan compartir. Ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias, mi nombre es Rubén Flores desde San Luis Potosí. Esto fue La Voz del Más Allá. Gracias, buenas noches.